un profesor de la Universidad de Quindío, que nos va a ampliar el aspecto que citó en primera instancia Jaime sobre los linajes. Es Jorge Enrique Gómez. Presentar a Jorge Enrique nos demoraría más de 25 minutos, que es lo que tiene para la charla, pero una forma resumida de su hoja de vida es que es profesor titular de la Universidad del Quindío, es director del grupo de parasitología GEPAMOL, reconocido por Conciencias como A1. Él es especialista, es médico, es magíster en medicina tropical, es doctorado en medicina tropical en la Universidad de Amberes, es postdoctorado de Reims, el doctorado y el postdoctorado. Es un gran investigador, fue el primer investigador que secuenció micobacterias, y su grupo de trabajo primordial está en toxoplasmosis, pero no tiene ningún desconocimiento en el coronavirus. Así que después de este ultra resumido hoja de vida, le dejo la palabra a Jorge Enrique. Bienvenido, Jorge Enrique. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Él todavía se acuerda cuando llegué a la Nacional y ellos eran unos chiquitos, el doctor Saavedra, Carlos Álvarez, Jorge Cortés. De verdad que fue una generación brillante, un placer poder estar allí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que Jaime Castellanos nos ha hecho y me ha facilitado de manera muy importante lo que va a seguir. De nuevo, creo que esta sesión pues tiene ese fin de que los clínicos puedan reconocer la importancia de las ciencias básicas y lo que hacemos con los pacientes debe tener un profundo conocimiento de cómo es el proceso a nivel de molecular, en este caso de estos virus, porque eso tiene lo decía el doctor Castellanos, no es menor, tiene profundas implicaciones en la clínica, en la práctica, en cómo hacemos recomendaciones, en qué podemos esperar en el caso de de virus, pues los virus pues que en este caso han ocasionado esta pandemia de profundas implicaciones para la sociedad humana. Y bueno, ya el doctor Castellanos nos hizo toda esa presentación. En el caso del tema de variantes es muy importante tener en cuenta, y él lo explicaba muy bien, el papel que tiene la espícula o proteína de espiga, el spike en inglés, que es el definitivo y que él lo explicó muy bien. Es definitivamente toda esa evolución en la adquisición de características que permitían, y él mostraba muy buenos videos, acá están unas gráficas, pero de cómo es esa proteína de espiga o espícula que permite la fusión del virus con la membrana de la célula hospedera, en este caso la célula humana. Y por eso todas las variaciones, y él lo mostraba, que ocurren para que esa proteína pueda tener un reconocimiento para el receptor de la AC, pues va a tener unas profundas implicaciones, y ese es el determinante de que aparezcan las variantes, ya sea de interés o las variantes de preocupación, que ya vamos a ver. Pero de nuevo, aquí yo lo que quiero también es hacer ese reconocimiento a la necesidad de las ciencias básicas para todos estos procesos. Por eso los médicos hoy en día, más que aprenderse unas guías, unos protocolos, es entender procesos, porque miren cómo vamos evolucionando, y en esta pandemia no ha sido la excepción en las recomendaciones, en todos los ámbitos, tanto desde la prevención como el tratamiento, la vacunación. Y es gracias a esos avances en las ciencias básicas que podemos hacer todo lo que hacemos hoy en día y ofrecer las mejores recomendaciones y las mejores intervenciones para nuestros pacientes. Y pues cuando hacemos reuniones en ciencias biomédicas, todos nos paramos y hacemos una inclinación frente a Darwin. En una encuesta que se hizo, pues se considera el científico que ha tenido el impacto mayor en ciencia en el mundo, pues en su historia. Es increíble, es un observador de la naturaleza, nunca hizo pues como una
cualquiera de esos experimentos que nos asombran hoy en día de hacer manipulación de genes. Y si hacemos manipulación de genes gracias a este observador y pensador de la naturaleza, y es gracias a esos principios de selección natural que a partir de esa juiciosa, paciente, reflexiva análisis de todo lo que él observaba y cómo podía explicarse los cambios en el fenotipo, porque él tenía el acceso era a observar especies, animales y las características externas. Lo que nosotros hacemos cuando miramos los efectos en un paciente que está más severo, más grave, o lo que se hace en el laboratorio cuando se observa que un virus invade más, esos son observaciones del fenotipo. Ya cuando vamos y miramos ese fenotipo, esas características externas, cómo se reflejan en las secuencias de los genes que codifican para esas proteínas, ahí vemos que siguen esos principios de la selección natural y de la evolución que describió Darwin. Entonces es increíble que nosotros encontramos genes gracias a esos principios que él estableció. Entonces ese árbol de la vida, esa evolución, en el cambio de la secuencia de proteínas que muy bien Jaime presentaba ahora. Por eso yo quiero es como recordar, para que cuando nos digan un aminoácido, son esos ladrillos que conforman nuestras proteínas, esos pequeños ladrillos que tienen ciertas, y ahí de nuevo volver a recordar las propiedades de interacción entre proteínas. Y eso es lo que hacen en realidad los bioinformáticos, utilizar esos principios que tienen la interacción de proteínas para poder predecir cómo un cambio en un nucleótido puede llevar a cambios en la interacción. Entonces, hay estos tres cambios que son los basados a partir de las observaciones de Darwin, pues son los que llevan a la evolución en los cambios de la función de proteínas a partir de esos cambios en un nucleótido. Entonces, recordemos que un aminoácido, que son los que hacen parte de las proteínas, un cambio en un nucleótido puede ser un cambio de lo que llamamos sinónimo o no sinónimo. ¿Qué quiere decir sinónimo? Que incluso un cambio en un nucleótido, si sigue codificando para el mismo aminoácido, es lo que llamamos sinónimo. Ahora, uno puede tener un cambio no sinónimo, cambia el aminoácido, pero resulta que hay familias de aminoácidos. Y entonces esas familias pueden seguir conservando características similares, hidrofóbicos, polares, que hacen que la interacción continúe. Entonces no tiene mayores consecuencias funcionales. En cambio hay otras que claramente ya llevan un cambio en un aminoácido y es un cambio ya en la interacción y por ende pueden llevar ese cambio en el fenotipo que puede ser en ese comportamiento, en el crecimiento de los virus, que se peguen más o menos a una célula o que se repliquen más o menos. En este caso lo que es clave es todo esto de la interacción y definitivamente la proteína espiga es la que establece que tenga esa importancia. Entonces era recordar esto para poder empezar ya a hablar de toda la cantidad de cambios que pueden tener los virus. Entonces, para que nos situemos en contexto, porque de nuevo, para muchos de los temores y aprehensiones que ocurren es porque a veces no tenemos presente el contexto de cómo ocurren las mutaciones en los virus. Y pues en este caso vemos diferentes tipos de virus que son los de RNA de cadena positiva, de cadena negativa, los que son hay dobles cadenas, de una sola cadena de ADN, de doble cadena de ADN, y ahí vemos todas esas familias de virus. Y en el caso del SARS-CoV-2, que es un virus de una sola cadena que va en sentido positivo, recuerden que uno puede ir leyendo una secuencia desde 5', 3', 5' del carbono allí, donde se pega al siguiente nucleótido y 3' es el otro carbono. Recuerden los anillos, el 1, 2, 3, 4, 5, entonces es eso. Entonces, ¿cuál es el carbono allí que se está pegando el nucleótido? Entonces, en ese sentido, si se pega, si yo empiezo a leerlo allí, pues ese lo llamo, si va en 5', 3' es el positivo. Entonces, aquí vemos las tasas, esas son las clases de Baltimore. Ustedes ven aquí la tasa de mutación de acuerdo a esos grupos
¿Qué vemos? Que realmente los que tienen mayores tasas de mutación son retrovirus. Eso nos permite también entender por qué ha sido hasta ahora no hemos podido tener una vacuna para el VIH, un retrovirus, pero para el resto de virus lo hemos logrado. Y aquí vemos también, entonces, está el SARS-CoV-2, tiene una tasa que es intermedia, o sea, tampoco es que sea un estilo retrovirus, o sea, que tampoco la tasa de mutación es tan alta como para pensar que vamos a tener. En cambio, es muy similar a la de la influenza. Entonces, todas estas fuerzas, que son las que influyen en que hayan esos cambios en los nucleótidos, va a depender, esa tasa de mutación de una generación a otra, es la que nos va a permitir entender qué tanto puede cambiar o mutar, en este caso específico, la mutación en la proteína espiga o espícula del virus. Entonces, el virus aquí va a tener una tasa que se puede estimar alrededor de 11 días. Ese es el número de acuerdo al número de sustituciones que pueden ocurrir, y en cambio el virus de VIH tiene muchísimo más alto esa tasa de mutación. Entonces ya nos mostraba el doctor Castellanos, uno toma esa proteína y va colocando, en este caso están cada uno de los aminoácidos, entonces va recorriendo y acá vemos cómo ¿dónde son los sitios en los cuales pueden ocurrir esas mayores tasas de mutación? Eso es lo que determina las variantes. Entonces, ¿qué tantas variaciones pueden ocurrir en cada uno de esos aminoácidos? La OMS entonces ha definido las variantes de interés como aquellas que tienen un cambio genotípico-fenotípico, pero ya se vuelve de preocupación las VOC, en inglés concern. Entonces allí se ha demostrado que eso tiene un impacto en la epidemiología, un impacto también puede ser en la mortalidad. Entonces si eso está bien establecido, se convierte en una variante de preocupación. O sea que el tener variantes de interés, pues simplemente nos está diciendo que hay unos cambios de mutaciones que probablemente, como ya vamos a ver, en las variantes, pues se observa ese aumento en los números de casos, por ejemplo, y entonces por eso se convierten en variantes de interés. Y pues la primera descrita pues fue la del Reino Unido, y por eso pues ahora ya con las letras griegas es el alfa. Luego estuvo la de Sudáfrica, ahí estamos casi en un cronológico. Entonces luego viene la beta de Sudáfrica, la gamma de Brasil y la delta, que es la última, pues que ha generado la mayor preocupación, y definitivamente pues ha tenido un impacto muy alto en toda la transmisión y en los números de casos. Entonces esta es la tabla que tiene el sitio de la OMS, y ustedes ven que allí ya incluyen donde se le observan esas mutaciones. Sin embargo, ya vamos a ver, las mutaciones ocurren en varios sitios y no siempre es claro, y ya el doctor Castellano lo decía. Por eso yo me demoré un poco en esa introducción para entender un poco de dónde viene todo este razonamiento, pero son predicciones. Entonces, ya luego pasar al laboratorio y mostrar que esos cambios en aminoácidos tienen un cambio en el fenotipo, en el comportamiento, en el cultivo viral, y que eso también tenga un impacto en la epidemiología. O sea, ya pasamos, si ven, del genotipo al fenotipo hay un largo trecho. Entonces, ¿qué quiere decir? No todo lo que uno prediga va a tener ese comportamiento. Nuestra capacidad de predicción se ha vuelto muy alta, altísima. Por eso es que la bioinformática funciona. De nuevo, todo eso es gracias ¿a quién? A Darwin, un observador de naturaleza. Entonces, imagínense el impacto tan grande que tiene. Entonces, todas esas discusiones de si tiene o va a tener, pues va a depender de conocer muy bien las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Y aquí vemos cómo han venido apareciendo, esta es la cronología, esta es la imagen que viene del último artículo de Science, muy bueno, que les recomiendo. Y ustedes ven cómo van de acuerdo a cada puntico, es el reporte de las secuencias, y ustedes ven que dentro de las mismas variantes ustedes van encontrando variaciones. Entonces, pues aquí se hace como ese árbol pues de relación, y ustedes ven cada una de las variantes que han sido descritas.
entonces designadas con las letras griegas, que algunas todavía no son de preocupación, pero vemos cómo han venido, gracias a la vigilancia genómica, ir secuenciando cada una de ellas, pues podemos conocer mucho mejor su evolución. Y ahí es el papel de bioinformáticos de hacer todos esos modelos de predicción. Claramente, pues aquí vemos la proporción dentro de los reportes de genomas de cada una de esas variantes, y vemos como la delta pues, y la alfa son las que ocupan las áreas más anchas, y pues nos muestran entonces que ahí hay una transmisibilidad aumentada pues para que lleguen a predominar de esa manera tan importante. Entonces, si uno infiere que, ya lo mostraba el doctor Castellanos muy bien, esos sitios donde ocurren esos cambios, sean claves, ya sea, ahí vemos, por ejemplo, los sitios donde rompen la enzima, que es la que permite que esa proteína fusione con la membrana, o en los sitios de unión a la proteína de ACE. Entonces aquí vemos, yo por eso les pongo este cuadrito, si ustedes le dan el azulito, para que ustedes ahí, por ejemplo, si yo pongo una D, ¿qué significa? Aspartato. Entonces, ¿qué me está diciendo D80A? Que acá este aspartato en la posición 80, y yo empiezo a contar aquí los aminoácidos, se me cambió por una A, una alanina. Entonces, ese tipo de cambios luego son los bioinformáticos que ustedes se dan cuenta que cada variante puede tener en varios sitios. Todo el trabajo está en establecer qué tanto eso tiene un impacto, ya sea en que, en el caso de uno de los efectos posibles, es que disminuye el reconocimiento por anticuerpos neutralizantes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la K417. Entonces la K es una lisina. En la posición 417 me reduce la neutralización. Entonces aquí ya vamos viendo cada una de esas variantes donde encontramos esos cambios y pues el tipo de cambio a lo que puede llevar fenotípicamente. Aquí lo hemos resumido ya en esto, que es una manera de representar la proteína, y cada uno de esos, donde encontramos cada uno de esos aminoácidos, siempre si ven. Entonces uno tiene aquí el aminoácido inicial, la posición y por cuál se cambia. Entonces eso me está diciendo, ustedes van a encontrar esa nomenclatura, es la que le permite a uno decir cuál es el aminoácido, y uno luego lo que hace en bioinformática es ir a mirar en las tablas si nos está cambiando alguna propiedad hidrofóbica, o si es un aminoácido polar, si es de la misma o la mayor, y uno puede calcular la interacción, qué tanta carga puede tener ese aminoácido para permitir que mejore la interacción o no. Aquí vemos entonces, ese es no es tan sencillo como decir yo tengo una mutación y ya aparece una nueva variante. Miren que en realidad es cuando aparecen mutaciones que le confieren una ventaja, un fitness que mostraba ahora, el fitness es ese ajuste y que se mide de varias maneras. En el caso de los virus en cultivos, qué tanto crecen en esos cultivos y qué tanto se adaptan cuando tienen esos cambios. Entonces miren que hay varias mutaciones que pueden aparecer y es el conjunto de ellas. Ahora, no es solamente el cambio en el aminoácido, sino también el cambio en el medio ambiente. Entonces, a veces no, incluso, y es que por eso no es tan sencillo como decir, yo cambio este aminoácido y ya me ocurre el cambio. No es tan sencillo. Miren esto que yo se lo subrayé acá, y es una mutación no sinónima, puede tener un papel al afectar estructuras secundarias para sitio de unión a ARN o factores de transcripción. O sea, no es solamente en el sitio de interacción o en el sitio de que ya no se pega un anticuerpo, sino que de manera colateral, por cambiar un medio ambiente, en el caso, por ejemplo, de unión de factores de transcripción, puede cambiar la manera en que se activan o no más la producción de ciertas proteínas en el virus. Entonces, eso también puede afectar. No es solamente esas interacciones proteína-proteína, sino también de cómo mutaciones pueden alterar
las señales que vienen del exterior y pueden cambiar esa tasa de producción de proteínas. Entonces, si ven la dificultad que existe, y entonces aquí vemos una manera gráfica de representar dónde ocurren mutaciones en cada una de esas variantes. Ustedes ven que de todas maneras sí hay unos sitios que se repiten en cada uno de ellos. Ya mirándolo, pues ustedes ven ahí que hay unos sitios que confieren ciertas ventajas y son claves entonces en esa, cuando se encuentran. Y ya si se encuentra una mutación allí, entonces uno puede empezar a predecir. Aquí vemos cómo han ido evolucionando ya las distancias en variaciones de esas proteínas, cómo han venido evolucionando desde la original de Wuhan hasta la beta, es la más distante, la que tiene mayor cantidad de cambios. Ahí vemos algunas intermedias, pero pues ya la predicción, ¿qué tanto eso afecta? Miren ustedes, allá la delta, no es que, mire que está un poquito por acá a nivel de esas variaciones. Entonces, es también el análisis complejo de todas las interacciones que pueden ocurrir en una proteína, que es la que permite decir, bueno, esta variante va a tener efectivamente una mayor transmisibilidad, un mayor escape de la vacuna. Y aquí vemos este mapa, ustedes ven los colorcitos y cada una de las características que se pueden examinar de ese fenotipo. ¿Cuáles son? Entonces ustedes ven acá el efecto de los anticuerpos monoclonales, el efecto de, por ejemplo, lo que pueden tener en romper la proteína efectivamente por ese sitio de clivaje, por la enzima, y qué tanto se unen, el binding max, estos también. Entonces, este mapa, entonces, si ven esta región de la proteína, uno seguramente con eso se va a llegar a un algoritmo que uno pueda predecir, ya una vez reconocido muy bien cómo esos diferentes cambios me pueden hacer cambios fenotípicos en la unión de anticuerpos, en la interacción con un receptor, poder predecir cómo puede cambiar el fenotipo de un virus de acuerdo a esos cambios que ocurran. Y pues claro, lo que tenemos la mayor preocupación ahora es qué tanto van a proteger las vacunas con estos cambios, y aunque observa que hay una reducción, y lo vemos en estos aquí comparando a medida que van apareciendo sobre todo la variante Delta, los anticuerpos neutralizantes van reduciendo realmente pues lo que se ve, aquí lo vemos. Una cosa es que de pronto el efecto más importante puede ser en que se baja la eficacia en número de casos de infección. Sin embargo, lo más importante, que es lo que buscamos finalmente, es que no haya hospitalizaciones. O sea, el efecto más importante no se ve tan afectado por esas apariciones de variantes, y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso hay que tener un conocimiento amplio de estos mecanismos básicos para entender, por ejemplo, en el caso de la respuesta inmune, que no solamente los mecanismos de protección o el correlato lo vamos a obtener con la medición de anticuerpos neutralizantes, sino que hay otros maneras, y acá vemos, por ejemplo, en la inducción de linfocitos T de memoria, de linfocitos T citotóxicos, los CD8, que siguen siendo importantes con las vacunas contra las variantes. Entonces, aquí es un diagrama de por qué, ya lo explicó muy bien, esta misma la había mostrado el doctor Castellanos, de cómo la variante Delta aumenta una característica importante, que es la fusión de membrana, es mucho más alta, y pues eso explica la mayor transmisibilidad. Lo que está observándose también con los reportes nuevos es que las vacunaciones heterólogas pueden tener un efecto muy bueno en la protección contra variantes. Y bueno, acá hay un esquema de la revista Science que nos muestra, pues nos explica lo que he estado, el mensaje que he tratado de darles, y es que no solamente es la respuesta humoral, sino la celular la que nos está
dando esa protección que queremos. Y bueno, acá vemos un resumen del efecto con las diferentes tipos de vacuna. Algo muy interesante, pues que hay que ver si esto se cumple, que incluso AstraZeneca pudiera tener mayor protección contra Delta que la de Pfizer. Pero todo esto siempre es todavía muy especulativo, va a pasar rápidamente porque pues en general el mensaje pues de todos los reportes es que las vacunas siguen siendo eficaces para reducir la infección severa en las variantes. Para la noticia del día de ayer, ustedes vieron que ya la OMS, la famosa mal llamada variante Colombia, aunque eso debería ser también motivo de orgullo porque fueron el grupo del Instituto Nacional de Salud que se le adelantó incluso a los de Estados Unidos en reportar esta variante y que se ha convertido en una variante ya de interés, pero muy probablemente también es de preocupación porque fue la que nos hizo el pico tan alto. Aquí vemos la imagen de qué tanto estuvo presente esa variante Mu, y yo digo, no nos dijo ni decir ni Mu, porque nos dejó en una situación de verdad terrible con la cantidad de muertos que tuvimos, el número de casos, esa variante fue terrible, ese era el nombre que tenía según Pango, que es el pangolín, que es el inicial, pero que ya ahora pues tienen la letra Mu asignada, y con estos cambios en esos aminoácidos. Entonces ya saben ustedes que cambiamos, en este caso, estas 3 aminoácidos, pero nos dejó unos efectos terribles por el número de muertos, y yo creo que eso nos dejaría, y yo veo difícil que haya nuevos picos porque probablemente nos dejó la inmunidad de rebaño con todo el número de casos que hubo. Y ya vemos que no es solamente en Colombia, ¿no? Está en otros países, probablemente el origen sea Estados Unidos, pero pues en los casos que hubo en Europa, entonces decían que venía de Colombia porque fue el grupo de Colombia que lo reportó, pero no porque seamos los responsables de aparecer. Probablemente en Estados Unidos, con la falta de uso de las tapabocas, pues favorecieron esto. Bueno, entonces eso era lo que quería como contarles, y bueno, muchas gracias por la atención.